nos gusta el básquet. Carlos Santos. Y con Sandra García Nomela, la parte técnica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Estamos más cerquita del Mundial de Qatar 2027. El reto de la nueva familia de Chus Mateo está cada vez más cerca después de un arranque fulgurante con 4-0 en 2 ventanas, y más allá de los resultados, la sensación de que se está cocinando y que se está construyendo algo bonito y con perspectivas de futuro en los próximos campeonatos. Muchos nombres propios: Oriola, Francis Alonso, Jaime Fernández, Oriol Paulí, Fran Guerra, Cárdenas, la verdad que muchísimos nombres, y los ausentes como Sobor o como Mikel Salvo, en una semana que está también pendiente de la Euroliga, con el conflicto otra vez bélico amenazando a la competición, que ha vuelto a aplazar partidos de Hapoel, de Maccabi y de Dubái, que van a tener que cambiar a su sede para afrontar los últimos partidos de la liga regular y que vuelven a poner en jaque y en una situación complicada a la máxima competición continental. Y si la selección masculina está cerca también de un reto, buscamos el otro para la selección femenina, que del 11 al 17 de marzo buscará en San Juan, en Puerto Rico, la clasificación para el Mundial 2026 en el preolímpico, para el que Miguel Méndez ya ha dado lista. Y mientras tanto, partidos de Euroliga y fichajes en Liga Andesa. La lesión de Jivan Jackson con Panamá va a hacer salir al mercado a San Pablo Burgos para buscar un anotador, que ya tiene Moraván Andorra con Sir Jabari Parker, que refuerza el equipo. Sir Jabari Rice, mejor dicho, y Jabari Parker es el que refuerza al proyecto de La Peña hasta final de temporada, después de salir del conjunto del Partizan de Belgrado, el ex del Barça. También movimientos en Lleida con la llegada de Dani García, y en Zaragoza con Joan Plaza ya trabajando para encarar este último tramo de temporada y conseguir la permanencia. Muchos protagonistas, muchos sonidos que ponemos desde ya en este Nos Gusta el Básquet. Evidentemente la actualidad de las últimas horas pasa por la selección española de baloncesto de Chus Mateo. 4 de 4 después de la victoria en Oviedo y del doble compromiso ante Ucrania en Riga y en la capital asturiana, para poner el 4 de 4 en el camino a Qatar 2027. Muchas veces hablamos de los jugadores que vienen como jugadores, a lo mejor no son de primer nivel. Para mí son de primer nivel, de primerísimo nivel, porque son los mejores que yo puedo seleccionar, y lo demuestran cada día. Cada día que vienen aquí, vienen con un compromiso que seguramente es difícil de igualar. Y no es solamente las características individuales de ellos los que te hacen seleccionarlos. También hay otros valores que ayudan a que en un momento determinado sean los elegidos. No sé lo que pasará con ellos, pero ojalá que en un futuro podamos seguir sumando puntos para España y podamos clasificarnos cuanto antes al Mundial de Qatar 2020. Estoy absolutamente encantado, estoy enamorado de este grupo, enamorado de estas 2 ventanas, de cómo he disfrutado yo también como entrenador del baloncesto. Un grupo que ha recuperado a Pierre Oriola, campeón del mundo y habitual en las primeras ventanas allá por 2017. El jugador del Baxi Manresa, agradecido, emocionado y disfrutando de su regreso al equipo nacional. Más allá de las 2 victorias, que al final es, digamos, lo más importante o dentro del premio, es la semana que he vivido. He vivido una unión enorme, un grupo espectacular, una familia brutal, y por eso los resultados llegan, porque al final la unión es innegociable, y esto empieza también por el cuerpo técnico que tenemos. Chus, desde el primer día que llegas, te hace sentir partícipe de esto, y esto es muy importante, ¿no? Como ha dicho, que cada uno se sienta importante, se sienta valorado, juegue más, juegue menos, tengo más importancia, menos importancia, pero que todo el mundo sume. Entonces es muy importante, y te digo, no te puedo dar no sé, un 100, un 200 de valoración, no sé cuánto te puedo dar, porque la semana ha sido brutal, y se lo decía antes, me ha dado 10 años más de vida estar aquí una semana y pasarlo como lo he pasado, la verdad. Más internacionales españoles. Oriol Paulí, el jugador del Jaiopos Lleida, también papel relevante en estas ventanas. Al final ha habido un cambio de seleccionador, pero creo que hemos mantenido, como dices tú, esa alegría, esas ganas de
de jugar todos juntos, y eso es lo que nos ha hecho ganar. Luego pues en la pista tenemos poco tiempo de preparación, al final tienes una semana, 2 partidos, es difícil sacar tu mejor baloncesto, pero creo que esas ganas, esa pasión, ese disfrutar fuera de la pista y dentro de la pista nos hace ganar los partidos que a veces parece a priori que tienen que ser fáciles y no lo son. Y fue clave también en el último cuarto el jugador del Breogán, el malagueño Francis Alonso, con su buena actuación ante Ucrania. Yo creo que ha sido más un proceso largo, ¿no? Un proceso de no solamente que se ha iniciado en estos últimos años, sino lo que ha sido un poco la esencia de esta selección, ¿no? Cada persona que ha entrado ha reconocido esta esencia y se ha acoplado, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un trabajo durante muchos años que poco a poco esa cultura se va permaneciendo, ¿no? La selección masculina que gana convence y se acerca al Mundial 2027, quiere estar en el Mundial de 2026. La selección femenina, ha habido convocatoria de Miguel Méndez de cara a ese preolímpico de la próxima semana, del 11 al 17 de marzo en San Juan de Puerto Rico, casi sin tiempo para entrenar. La selección se concentra el día 7 y el día 9 viaja hasta el país americano para disputar ese preolímpico con Aina Ayuso, María Araujo, Elena Buenavida, Raquel Carrera, Maite Cazorla, María Conde, Agua Fam, Paula Guinzo, Megan Gustafson, Illana Martín, Mariano Ortiz y Elena Puello, las 12 jugadoras elegidas por Miguel Méndez para el reto del preolímpico, del que hablaba así en sintonía de Radio Marca. Bueno, sobre todo nos da una carga de responsabilidad grande, o me la da. Yo obviamente, todos los que estamos metidos en el deporte profesional estamos acostumbrados a convivir con presión, ¿no? Con la presión de resultados, con la presión de hacer las cosas bien. Pero esta con la selección es siempre una no diría presión, pero sí una responsabilidad mayor, porque específicamente, además, especialmente en deporte femenino, en baloncesto femenino, no, siempre digo lo mismo, no podemos perdernos las grandes citas, ¿no? Y nos perdimos el anterior campeonato del mundo en el año 22, y no podemos perder un verano sin competir estas jugadoras jóvenes, sin tener visibilidad para nuestro deporte. Queremos estar como sea en las grandes citas, tenemos esa obligación. Y por lo tanto es una responsabilidad grande, una responsabilidad importante, que tratar de competir. Y más allá del preolímpico, la otra noticia destacada en el mundo del baloncesto femenino ha sido la merecidísima clasificación de Casa de Monzaragoza, de las chicas, para la Final Six, que se va a volver a disputar en el Príncipe Felipe. 2 equipos españoles, Girona y Zaragoza, más el Fenerbahce del propio Miguel Méndez, que habla así del trabajo de sus colegas en la liga. Bueno, me parece increíble la Euroliga que han hecho los 3 equipos españoles, diría, ¿no? Porque Valencia, la verdad es que tuvo mala suerte en algunos momentos de la competición, se lesionaron al mismo tiempo Leticia Romero, Raquel Carrera, se fue Alina Yagupova, que es una jugadora muy importante, y en ese momento sufrieron mucho, pero lo de Zaragoza y lo de Girona me parece increíble. Han jugado a un nivel altísimo, especialmente las jugadoras nacionales en Zaragoza jugando a un nivel altísimo, y los entrenadores obviamente españoles también, ¿no? Hay ya 3 entrenadores españoles de 6 equipos que van a estar en la Final Six, ¿no? Y tenemos la oportunidad de que Víctor Lapeña, con el esquío italiano, se pueda clasificar mañana también, y serían 4 entrenadores españoles en una Final Six con 6 equipos, ¿no? O sea, me parece increíble el nivel del baloncesto que tienen los entrenadores españoles y por supuesto las jugadoras españolas. Estoy muy, muy orgulloso de todos. Las ventanas y la Copa lo que han hecho es que muchos equipos hagan cambios en la plantilla, tanto jugadores como entrenadores, y el próximo fin de semana debutará en el banquillo de Casa de Monzaragoza el ex de Morabanca Andorra, Joan Plaza. Ahora es momento de atarse los machos, ahora es el momento de ser conscientes de la situación actual, y luego, si somos capaces de hacer las cosas bien, ya enfocaremos la mirada en otras exigencias. Pero ahora mismo hay que apretar los dientes, y entonces, en este sentido es a lo que yo he venido. Yo voy a dejarme la piel, lo he hecho casi siempre, por donde he ido pasando hasta ahora he dejado un buen legado, y es lo que pretendo hacer aquí. Vengo para intentar ayudar a construir un proyecto que la ACB necesita también. Yo creo que la ACB necesita a Zaragoza, igual que Zaragoza necesita a la ACB. Suerte para Joan Plaza en el banquillo de Casa de Monzaragoza. Y 2 protagonistas españoles que nos llegan desde Estados Unidos. Hugo González y su mejor partido con la camiseta de Boston Celtics en la victoria 108-81 ante Milwaukee Bucks. 18 puntos, 16 rebotes, 3 robos y 2 tapones en 35 minutos para el madrileño en su mejor madrugada como jugador del conjunto verde. Y también está de actualidad
como campeón a Daimara con su universidad, campeona de conferencia la NCAA, y un Daimara consolidándose en la Liga Universitaria de Estados Unidos, y que le contaba esto a nuestros compañeros de drafteados, a Daimiel, Calderón y compañía, hace poquitas fechas. Te diría que la mayor parte de la felicidad es, más que el baloncesto, es el ver que tengo darme cuenta de la oportunidad que tengo con este equipo y de la suerte que tengo de estar dentro de este grupo. Yo creo que ahora, con este año, hay mucha gente que se está dando cuenta, lo está viendo por primera vez, cosas que igual la gente que me vio jugar en Zaragoza o incluso yo mismo, pues sabía que ya estaban allí. Por ejemplo, pues en Ohio State meto los 2 triples y la gente me empezaba a preguntar, súper sorprendida, de bueno, ¿qué son esos 2 triples? ¿Qué has hecho? Que no sé qué. Y yo, bueno, pues es que no he hecho nada. Obviamente trabajar en el tiro y tal en los entrenamientos, pero al final es algo que llevaba haciendo pues desde que era pequeño. Entonces, bueno, sí que es verdad que aquí, como que lo que te he dicho, se están dando cuenta de cosas que puedo hacer que pensaban que no podía hacer, pero para mí me lo estoy tomando como normal, así que yo ya lo sabía. La verdad que un fenómeno. A Daimara, que está jugando su mejor año desde que se marchó a Estados Unidos, tiene un futuro enorme, el exjugador de Casa de Monzaragoza. Así es toda la actualidad en un programa en el que vamos a hablar y mucho de ventanas con seleccionadores españoles, con análisis de lo que ha hecho el equipo de Chus Mateo en este doble compromiso ante Ucrania, y también, por supuesto, intentando poner un poquito de luz a lo que puede pasar en Europa con la Euroliga otra vez amenazada por los conflictos en Oriente Próximo. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Pues hay que hablar y mucho, lógicamente, de la selección española de baloncesto, que ha copado la portada del mundo de la canasta en los últimos días. Ese 4-0 del equipo de Chus Mateo y el quedarnos muy cerquita de la clasificación para el Mundial, con la segunda fase ya asegurada. Y bueno, pues después de muy buenas sensaciones en ese doble duelo ante Ucrania en Riga y en Oviedo, donde ha estado presente nuestro Jesús Sánchez. Jesús, hola Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También ha estado en ese compromiso de Riga, redactor del Mundo, Lucas Abravo. Lucas, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Y pendiente de todo, nuestro Antonio Sánchez desde Movistar Plus. Saludos, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Charlie. Bueno, Jesús, primero, ¿qué toma de contacto te produce la selección con este 4-0? No solo por los resultados, sino yo creo que lo que está transmitiendo es que se está construyendo algo interesante para el futuro, por lo menos. Sí, sobre todo la selección ha generado una nueva ilusión. Yo creo que Chus Mateo ha aterrizado muy bien en la federación, ha sabido transmitir a sus jugadores que son importantes, sea quien sean. Tiene un mensaje muy potente, muy de unión y de trabajo y de humildad y bueno, y al final los resultados le están acompañando, y también con fases de buen juego. El último partido en Oviedo fue un poco más trabado, pero bueno, se mostró el equipo muy sólido y al final sacó la victoria adelante, y solo lo han hecho 3 selecciones en las ventanas en Europa. Entonces, bueno, yo creo que hay que darle mucho mérito a lo que está haciendo Chus, y bueno, está al inicio de algo que veremos a ver cómo acaba, pero que puede ser importante porque quedan muchos jugadores por incorporarse, quedan los chavales jóvenes que están formados en Estados Unidos, quedan los jugadores de Euroliga, los jugadores de NBA, bueno, ya vemos lo que está haciendo la Hugo, lo que está haciendo Agai por ahí en la NCAA, bueno. Y bueno, yo creo que tiene mucha fuerza, tiene mucha ilusión, y bueno, yo creo que España va muy bien. Lucas, tu sensación, ¿no?, de estos partidos, de este 4-0, ¿qué pinta te da España? Sí, a mí me parece que el cambio de seleccionador es también el cambio de una era, ¿no? Y ha hecho una cosa muy bien Chus Mateo, que es tomárselo como un reto casi de su carrera, porque bueno, él venía de Madrid, de Euroliga y de lo máximo, y podría pensar alguien que esto para él era un proyecto
quizá menor, pero todo lo contrario. Bueno, y eso, casi un marrón, Lucas, se decía claro, al principio, ¿no? De que no tenía los jugadores que tenía antes y que era casi un marrón. Sí, y para mí, y después, bueno, sustituir a Scariolo, una época que ha sido muy grande, a mí y la impresión es todo lo contrario. Él se lo ha tomado como con un profesionalismo estupendo, transmitiendo ilusión, ganas de hacerlo bien, independientemente de los jugadores que estén ahora o que estén después, ¿no? Y también con su cuerpo técnico, con todo lo que ha creado, y eso a mí me genera, independientemente de los resultados, porque bueno, es verdad que hemos ganado los 4 partidos, supongo que van a venir derrotas, porque hay rivales importantes y el grupo a veces cuando está muy limitado, ¿no? Pero es que encima lo está transmitiendo al juego y creo que es parte de ese trabajo, ¿no? Porque los entrenamientos no son tantos, pero hay una unión. Veamos el ejemplo de Pierre Oriola, ¿no? Un jugador que está 5 años sin venir, que le llama, pero no es que le llame para cubrir un marrón, no es que te llamo porque eres importante, porque te necesito y porque tienes que ser líder ahora. Y eso lo acepta, y ayer le escuchábamos a Pierre que decía que le había devuelto 10 años de carrera. Es la verdad que todo lo que genera este equipo está muy bien. Va a cambiar mucho la película en las próximas convocatorias, en el futuro, cuando lleguen los campeonatos, porque ahora mismo es este grupo de jugadores, pero quizá en el futuro sean otros. También están demostrando que se lo van a poner muy difícil, ¿no? Cuando lleguen las convocatorias, porque antes había unos jugadores que evidentemente iban a estar sí o sí. Ahora se ha abierto mucho más el abanico y lo que están consiguiendo, bueno, un jugador como Cárdenas, como Francis Alonso, como Santi Justa, que ya estaba, bueno, van a tener muchas oportunidades y alguno la está aprovechando. Para ti, Antonio, ¿con qué te quedas? Pues bastante en la línea de lo que está contando Lucas acerca del desafío primero de Chus Mateo, porque es un desafío. No sé si decir marrón, porque entrar a la selección española no creo que sea un marrón, es un desafío, es de lo bonito desafío y difícil, por otro lado, porque evidentemente no llega a la mejor época de la selección española, pero estar acostumbrado, sobre todo en la última época, porque quiero decirte que Chus Mateo ha estado como segundo en otros equipos en los que no ha tenido pues las piezas que pueda tener, por ejemplo, que pudiera tener en el Real Madrid, y aquí es construir, porque la idea es te diría ni a corto plazo, sino a medio plazo, ¿no? Claro. Pensar que España puede volver ya en el siguiente mundial, en los siguientes compromisos, a ser competitiva y pelear por las medallas, se me antoja un casi imposible, ¿no? Creo que son, el hecho de que hayas ganado los 4 partidos, de que te vayas a meter en la siguiente fase con el expediente limpio, que eso no sé quién lo comentaba, que solamente Polonia y Turquía han podido de momento conseguir un pleno. Queda un partido todavía un poquito complicado, que es en Georgia, que ahí España seguramente pueda sufrir. Bueno, si es capaz de irse con el 0 en el casillero, porque recordemos que se arrastran para la siguiente fase, pues va a tener un paso de gigante dado, porque luego es cierto que tendrá compromisos difíciles. Entiendo que en el mes de julio, que es la siguiente ventana, ya habrá jugadores Euroliga, seguro, y muy probablemente ya jugadores NBA, y la cosa puede ser diferente, pero bueno, lo estaba comentando también Lucas acerca de lo que hay ahora mismo, pues la de la juventud de Cárdenas, la veteranía de Pierre Oriola, jugadores ya más asentados como Santi Justa, otros que llevan pues algo más de tiempo y que tienen mimbres seguramente para poder estar, que a lo mejor no van a, a lo mejor no, seguro, no van a estar todos, pero creo que pues para tener una primera base con estos jugadores, más por supuesto los que están en la baloncesto universitario, especialmente a Daimara, Sansuperi o Baba Miller. Fíjate, anoche el partidazo que hizo Hugo González con Santi Aldama. Entiendo que no se le ha podido a los hermanos Hernán Gómez jugar al baloncesto. En fin, creo que se puede formar un equipo competitivo, y Chus Mateo el que va a tener la llave para, sin presión, porque creo que ahora mismo, como lo decía al principio, ¿no? Que quien piense que España va a optar las medallas, pues evidentemente no está en la realidad, pero bueno, quitándose esa presión de que no tienes ese objetivo primordial, bueno, pues se puede construir más para pensar, ¿no? Como digo, en un medio plazo, y dentro de no mucho tiempo ser competitivo y poder estar ahí. Jesús, de esta generación, de lo que has visto de los 4 partidos, lógicamente con lo que falta, ¿no? Lo decía Antonio, Hugo, Adaimara, De la Rea, Sansuperi, Baba Miller, Santi Aldama. ¿Ves jugadores con capacidad de llegada en la selección, faltando todavía 18 meses para el Mundial, 4 ventanas, o no? Sí, por supuesto. Yo creo que el plan en la federación es hacer un training camp este verano, que va a estar liderado, no sé si por Mateo o uno de sus ayudantes,
creo que la federación quiere que en las ventanas de julio pues alguno de estos chicos ya incluso pueda debutar con la selección absoluta. Veremos a ver si los de la NBA pueden estar. Hay muchísimas esperanzas con Adaimara y con su desarrollo como jugador, sí, porque bueno, cada vez va más, aunque tiene un proceso de maduración un poco más lento que otros jugadores como Baba Miller, digo en lo personal, pero está jugando fantásticamente bien y podríamos decir que incluso le vamos a poder ver si tiene un poquito de fortuna en la Final Four de la NCAA. Y yo creo que es el jugador absolutamente diferencial que puede convertir a España en un equipo otra vez competitivo para luchar por las medallas o ser un equipo bueno, pero uno más. Yo creo que es el jugador sobre el que van a intentar construir. Entonces yo creo que desde ese punto de vista ya Mateo ha montado una estructura para conseguir a todos los chavales y tenerlos bien controlados allí, y la federación tiene bastantes esperanzas en el medio plazo. Yo creo que el gran objetivo de la selección es pelear y competir por medallas en el europeo que se celebra en Madrid en 2029. Entre medias, pues claro, tenemos que estar en el mundial, tenemos que apoyar esa clasificación y luego intentar estar en los Juegos Olímpicos, que eso será más complicado porque en los Juegos solo están 12 selecciones. No sé, Lucas, si coincides con el plan, ¿no?, de los nombres que apunta Jesús, del desarrollo de la selección y si de este grupo, ¿no?, que ha convocado Chus en estos 4 partidos, si ves jugadores con capacidad para que estén en los grandes torneos. Bueno, es verdad que, como decía al principio, está más abierto todo y también el problema muchas veces con los jugadores de allí es luego los permisos con los clubes, con las universidades, con los equipos NBA. Eso en el futuro se va a complicar y ya no hablo solo para los grandes campeonatos, sino para las concentraciones, para la España B y demás. Hay un muy buen grupo futuro, ¿no? Y ese grupo que venimos hablando desde que fueron campeones del mundo junior, bueno, cada uno ha tomado un camino diferente, un tipo de desarrollo, pero es una generación muy buena, que creo que merece que no se la compare con nadie, porque el pasado fue demasiado bueno y creo que irrepetible, pero sí, como está haciendo la federación con ese grupo de seguimiento, los tiene localizados, los tiene que se sientan parte de algo, que creo que eso es lo importante, ¿no? Porque antes los jugadores estaban todos aquí, era mucho más fácil tenerlos en seguimiento. Ahora el peligro de que no sientan parte de esa familia, como se denomina, es grande, ¿no? Entonces tenerlos partícipes es fundamental, más allá de luego cómo puedan ser como jugadores. Estoy de acuerdo con lo de Adaimara, es un jugador diferencial y si sigue dando esos pasos, un jugador que puede marcar todo lo demás, también acompañado pues por desde Aldama, que es un jugador muy joven, Hugo González, que cada vez está más sentado en la NBA, Baba Miller, que me parece un jugador extraordinario y algo también brutal, que no tenemos, un físico extraordinario, los bases, que por fin volvemos a tener grandes bases con Marian Superí, con De la Rea, con Cárdenas. La verdad que quizás nos falta algún anotador exterior, que en toda esta generación no hay así, bueno, está Rubén Domínguez, que es un gran tirador, pero me refiero más a un generador. Pero bueno, también está la opción, que es una cosa que se planteará cuando llegue el momento, de volver a nacionalizar a un jugador, ¿no? O sea que, bueno, hay que construir con cabeza y sabiendo que las medallas que antes eran obligatorias ahora es mucho más complicado. Para ti, Antonio. Y a mí, perdóname, bueno, a mí me gustaría decir también lo importante que son jugadores tipo Pierre Oriola. Perdón. Sí. Creo que esta selección, que va a ser muy joven por su constitución, por todos los jugadores que tiene tan jóvenes, va a necesitar un hombre como Pierre, un pegamento en el vestuario, un jugador que eleva el nivel en la cancha, que contagia. Yo creo que le vamos a ver en muchísimas convocatorias a partir de ahora. Seguro. ¿Tú cierras, Antonio, con tus sensaciones?
Pues un poco la mezcla de lo que estáis comentando vosotros, ¿no? Me ha dado tiempo a hacer hasta una especie de semiconvocatoria de la selección española, recordando nombres de los que hemos comentado y algunos, porque incluso se ha hablado, porque no, ojalá, ¿no? Ricky Rubio, de que pudiera imaginaros, pues eso, que Ricky pudiera ser un poco, entre comillas, el maestro de los chavales como de la Real Sansuperi, ¿vale? Sí que es cierto que me he hecho en falta que podría ser el propio Ricky. No sé si a lo mejor Oriola, por todo el tiempo que no ha estado en la selección, puede ser ese líder, que como eran los Gasol en su momento, Navarro. Claro, falta un líder porque a mí me parece, por ejemplo, Santi Aldama un jugadorazo, que ahora está lesionado y Memphis está haciendo una temporada absolutamente horrible en la NBA, pero me falta ese carisma de líder y me falta ese jugador que, aunque no tiene por qué ser el mejor, pero que sí que pueda ser uno que lleve la voz cantante y que a lo mejor pudiera ser, no sé, Ricky, o quizá hablamos de Oriola, o no sé, alguien que... Pero bueno, te digo que pensando eso en puestos exteriores, en Ricky, en Sansuperi y en De la Rea, lo que decía antes, no creo que a los Hernán Gómez, sobre todo a Juancho, que lo hemos visto en Panathinaikos esta temporada, volver otra vez a un buen nivel, Darío Brizuela, también lo decía Lucas, ¿no? Los permisos sobre todo más los universitarios, fíjate, ahí no sé qué tipo de contrato tendrán, pero los Eva Miller, a Daimar, a Sansuperi y compañía, bueno, confío que sí, vamos a pensar que sí, y bueno, Joel Parra también está haciendo una buena temporada, que lo tiene totalmente nivel, al margen, como he dicho, de Aldama, de González, de esta selección, creo que Justa o Cárdenas, sobre todo Santi Justa, es el que más, creo yo, más papeletas tiene de estar, y así de tirar, vamos, de bola pluma me salen 12 o 13 tíos, sin contar, porque eso es otra baza también, que si lo hacen todos, lo decía Chus Mateo, dice, a ver, si lo hacen todas las selecciones, no vamos a ser nosotros los tontos que no vamos a hacer de nacionalizar un jugador, que además nos puede hacer falta, veremos en qué puesto, ¿no? Si es un center, si es un 3, un 2, un generador, un anotador, que según sea lo que nos pueda faltar más, pero con esa mezcla de jugadores, pues bueno, vamos a hacer un poco de basquetción y pensar que esta selección, yo también estoy de acuerdo, no sé quién lo comentaba, acerca de que este primer torneo del Mundial, el primero gordo que va a tener España después del bochorno, porque fue así, la peor clasificación de siempre del pasado Eurobasket, quizá queda poco pronto, pero si ese europeo, que además va a tener una sede en Madrid, que va a tener la sede en España, sí que puede ser una buena piedra de toque para intentar volver a ser competitivo, ya no para medallas, porque creo que puede haber, es a lo mejor ponerse el listón muy alto, pero sí por lo menos estar en la antesala, y a partir de ahí, pues ese típico cruce de cuartos, que en los últimos años ha salido cruz, pero que años atrás había salido cara. La verdad que sí, de momento disfrutar el camino, disfrutar el presente, ilusionarse con esta selección que de momento nos está encantando. 4 partidos, 4 victorias y las sensaciones de juego, de alegría y de unión y cohesión para soñar con algo importante. Jesús, gracias. Gracias a vosotros, un abrazo a todos. Fuerte abrazo, Lucas, gracias. Muchas gracias. Fuerte abrazo, Antonio, cuídate. Muchísimas gracias a ti, Charlie. Un abrazo a todos. Chao. Tiempo de opinión, tiempo de tertulia sobre la selección, sobre España después de las ventanas. Nosotros que tenemos que hablar, y mucho todavía, de los encuentros de clasificación para el Mundial y del pre-Eurobasket, porque hay muchos entrenadores españoles repartidos por la geografía mundial. Carlos Santos, nos gusta el básquet. Bueno, pues me apetece mucho esta charla, porque hay que seguir hablando y mucho del Baskonia campeón de Copa en este tramo final de temporada, y me quiero ir hasta Italia, hasta Trento, hasta la ciudad transalpina que el año pasado vio el segundo milagro de la factoría Galbiati con 3 Copas del Rey, ganadas en Torino, en Trento y en Baskonia. Y un hombre que lleva más de 20 años en el país transalpino jugando, es argentino y se llama Andrés Toto Forray. Toto, ¿cómo estás? Muy buenas. Sí. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, todo tranquilo. 23 años ya en Italia, casi nada, Andrés? Sí, una vida, más de la mitad de mi vida, así que vine de chiquito, pero muy contento de la carrera que hice. Casi siempre en Trento, vinculado a Trento. ¿Qué te ha dado Trento en tu vida, en tu carrera, Toto, para no querer salir nunca? Me dio la oportunidad de mostrarme al nivel más alto, de jugar, de tener responsabilidad en un equipo importante que supo saber crecer a lo largo de los años. Y bueno, esta responsabilidad siempre me gustó y creo que hice tesoro de lo que me ofrecieron, y siempre creo que pagué la confianza que pusieron en mí, ¿no? ¿Cómo es el equipo de Trento, Andrés? Para la gente que no lo conozca tanto, que no siga la Lega Italiana, ¿cómo es Trento como equipo?
Trento es una ciudad chiquita de 100.000 habitantes, donde el básquet empezó hace 30 años recién. Yo llegué hace 15 años acá, cuando el equipo estaba en la tercera división. En 3 años pudimos alcanzar la Serie A y bueno, desde ese entonces llegamos a una semifinal de Eurocup y jugamos 2 finales de campeonato. Digamos, una ciudad que se empezó a apasionar desde que llegué yo, de a poquito, y ahora el año pasado, por ejemplo, tuvimos toda la temporada el sold out, Sí. siempre la cancha llena, y bueno, la verdad que haber hecho apasionar a una ciudad, la verdad que es un lindo logro, ¿no? Es un país siempre con mucho vínculo con el tuyo natal, con Argentina, Andrés. Te quiero preguntar, ¿cuánta influencia en eso ha tenido, ¿no? Los años de Ginóbili con la Virtus de Bolonia, que abrió un poco el camino, luego llegó Sconocchini, más tarde Scola. ¿Cuánto vínculo, ¿no? entre los dos territorios, ¿no, Andrés? Sí, la verdad que mucho, pero hay un montón de jugadores que abrieron la puerta. Uno de los primeros fue Hugo, de los más conocidos, ¿no? Pero hubo un montón más que la verdad que abrieron el camino, y espero yo haber abierto el camino también para otros, ¿no? Porque siempre dejar un lindo recuerdo en la gente, en los lugares que pasé, creo que eso abre puertas para las futuras generaciones, capaz, o chicos con ganas de venirse para acá también, ¿no? No sé cuánto lo has seguido, Andrés, pero ¿cuánto te ha recordado lo que ha hecho Paolo en Baskonia con lo que hizo el año pasado con Trento, Andrés? No, lo estuve siguiendo a Paolo, y la verdad que increíble lo hizo de nuevo, digamos, ¿no? Sí. Yo siempre pensé que las características de Paolo como entrenador creo que son perfectas para las copas de liga, ¿no? La Copa del Rey o la Copa Italia acá, porque es uno que te transmite confianza, te sobrecarga de entusiasmo, y en partidos tan cerquita uno del otro, ¿no? Un día después de otro, donde el entusiasmo creo que es lo fundamental. Creo que Pablo es el entrenador perfecto para este tipo de competición, ¿no? ¿Convence mucho, Toto, su discurso? O sea, lo que os cuenta llega mucho por el carisma que tiene, por la forma de comunicar que tiene, por la química que genera, ¿no? Con la afición, con los jugadores también. Sí, seguramente sí, es todo el entusiasmo, la pasión que él tiene, ¿no? Yo creo que eso la gente y los jugadores lo sienten. Así que sentir la confianza del entrenador para un jugador creo que es fundamental, ¿no? Para que pueda capaz que hacer un poquito más de su 100%, y creo que eso al final de la temporada marca una diferencia enorme. No sé, no quiero comparar mucho, Andrés, pero ¿qué supuso vuestro título para el año pasado? Por el club que sois, por la ciudad que sois, no tanta tradición como Milán, con la Virtus, como los gigantes con los que competís. ¿Qué supuso para vosotros? Para el club, para mí, que estoy hace tantos años acá, fue algo increíble. La verdad que ya con la carrera que había hecho, yo ya estaba más que contento, pero haber logrado un título contra equipos como Milán o Bolonia, creo que respecto a España, acá la diferencia es un poquito más grande, ¿no? Entre esos equipos y los demás. Así que haber podido ganar, la verdad que fue una locura, ¿no? Una cosa que va a quedar marcada para toda mi vida, y yo creo que para la historia de lo que es el campeonato, ¿no? O la historia de la Copa.
Por ir cerrando, Toto, te pregunto un poco más por la figura de Pablo, por profundizar un poquito más en él. ¿Qué es lo mejor que le ves como entrenador? La característica más principal, más allá de que, como has dicho, sea un gran entrenador para los torneos de Copa, sobre todo. No, bueno, yo creo que es perfecto para la Copa, pero es un grandísimo entrenador en general, ¿no? Ahora porque estábamos hablando de la Copa del Rey, Sí, pero cierto, yo creo que Pablo, el entusiasmo que transmite, las ganas, es contagioso, ¿no? Lo que él te transmite, que yo creo que, como te dije antes, eso, sentir la confianza del entrenador y la libertad de poder jugar como quieres, creo que es fundamental y te hace rendir ese poquito más, como dije, que al final marca la diferencia en una temporada, porque yo creo que si el grupo lo entiende, eso, como se vio el año pasado acá en Trento y bueno, este año en Baskonia, yo creo que eso marca la diferencia y te hace rendir mucho más de lo que se esperaba al principio de temporada, ¿no? Y yo creo que al final eso es lo que marca el éxito de la temporada, más allá de los títulos, ¿no? Creo que ir más allá de las expectativas, un entrenador como Pablo, creo que te lleva siempre a ese plus. Así que yo creo que esas son las características más importantes, ¿no? La última que te hago es por ti, Toto. En este tramo de tu carrera, no sé si saboreas más cada partido porque no quedan muchos en las piernas, ya como el jugador con más partidos de Eurocup. Esos son registros que van a quedar para siempre también. Sí, seguro. Yo me siento bien, yo creo que yo disfruto mucho todavía del juego, ¿no? Me gusta entrenarme, me gusta jugar, me gusta la competición. Me gusta estar en el grupo también y bueno, hasta que me sienta bien físicamente y me sienta útil para el equipo, yo creo que voy a seguir, ¿no? Así que seguramente lo vivo de manera diferente que cuando era más joven, pero lo disfruto de otra manera, digamos, ¿no? Antes lo disfrutaba más jugando mucho, ahora lo disfruto más capaz que jugando un poquito menos, pero tratando de transmitir a los chicos más jóvenes mi pasión, mi garra y lo que tengo para dar, ¿no? Así que todavía lo sigo disfrutando mucho y espero que siga así, ¿no? Pues que es un placer conocerte, Andrés, que felicidades por la trayectoria, por la temporada. Queríamos también conocer más de cerca la figura de un técnico que nos ha conquistado por su carisma, por su energía y por su buen hacer y que salga todo realmente bien. De verdad, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vos, Carlos, y bueno, sí, yo también estoy muy, muy contento por Pablo y bueno, ahora que hay que terminar lo mejor posible la temporada, ¿no? Eso es, ánimo para toda la gente de Aquilia Basket Trento. Fuerte abrazo, Toto, gracias. Muchas gracias, chao Carlos, chao. Andrés Toto Foray, un hombre de los veteranos del básquet Trento, del básquet italiano, 39 años, argentino, pero más de 23 en Italia. Y bueno, pues ganador el año pasado de la Copa de Italia junto a Paolo Galviati. Queríamos acercarnos hasta Italia también para conocer cómo es, cómo vive y cómo piensa el entrenador de moda del baloncesto español. Pues me apetece mucho seguir charlando con protagonistas de estas ventanas de clasificación porque tenemos a muchos entrenadores españoles repartidos por el mundo y uno de ellos ha vuelto a coger el mando de una selección 12 años después de dirigir a Kuwait. Tiene ya experiencia en muchos países, ya estuvo en Venezuela entrenando en clubes y ahora lo hace con la selección. Es el andaluz Curro Segura. Curro, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo son esas dos primeras ventanas con la selección? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Cómo estás? Bueno, pues te tengo que decir que son buenas. La selección de Venezuela se encuentra en un proceso de regeneración. Tenemos un grupo de jugadores que han sido los que han hecho que Venezuela esté en campeonatos del mundo, en olimpiadas, que ahora ya están retirándose o retirados muy cerca de los 38, 39, 40 años y nos encontramos en el proceso de irles sustituyendo y de irles renovando con gente joven.
Antes de preguntarte un poquito más por lo deportivo, Curro, ¿cómo está la situación en el país? Porque es verdad que estamos preocupados por prácticamente todas las circunstancias del mundo. También es un país que ha tenido cambios en las últimas semanas en lo político. ¿Cómo te has encontrado el país? En realidad, en esta ventana no hemos ido. Hemos jugado en Brasil y en Chile, hemos jugado fuera, así que nos concentramos directamente en Brasil y no hemos pasado por Venezuela. Sí que nos afectó en la anterior, en la de noviembre, pues sufrimos la cancelación de los vuelos. De hecho, el partido contra Colombia quedó cancelado y aplazado y ese lo jugaremos el 30 de junio. Y luego, pues para salir del país, pues tuvieron que sacarnos por Panamá porque no había vuelos directos de Caracas a Madrid. Y bueno, con alguna modificación, pero sin una sensación ni de peligro, ni de altercado. El día a día en Venezuela está siendo normal, están viviendo un proceso de cambio político, pero te diría que el día a día es absolutamente normal, ¿no? Están funcionando los colegios, los trabajos y la gente con la incertidumbre de qué va a pasar en los próximos meses, claro. pero llevando un día a día absolutamente con normalidad. Curro, cuando te llega la llamada, la oportunidad, ya conocías el baloncesto del país como entrenador, pero supongo que prácticamente es resetear desde cero. ¿Cómo se hace para conocer un poco más el baloncesto de Venezuela, para hacer esa selección de jugadores, la convocatoria? Porque imagino que es todo muy rápido, ¿no? Sí, la verdad que quizás lo más complicado de este sistema de competición o de esta forma es tomar decisiones en cuanto a la convocatoria en pocos días, ¿no? Es verdad que hoy día es mucho más fácil hacer seguimiento online de las competiciones, de los jugadores que están, la mayoría están jugando fuera del país, están en Argentina, en Brasil, en España, así que no es difícil seguirles, digamos, el día a día de sus clubes y al final pues lo que queda es una decisión de hacer un grupo de 16, 18 y cerrar esa lista con 12 pues para que los convocados pues se ajusten lo mejor posible a lo que el equipo necesita. Supongo que el reto es el del Mundial, ¿no? Para un país con tanta tradición de estar en los grandes campeonatos, el reto no es otro que estar sí o sí para el próximo Mundial, ¿no, Curro? Sí, lo es. Sabemos que no es sencillo. En nuestro grupo pues queremos clasificar para ir a la siguiente fase y cruzaremos con el grupo de Estados Unidos y Dominicana y ahí pues bueno pues habrá 4 plazas disponibles para ver si somos capaces de meternos en ese mundial tan deseado como es el de Qatar 2027 y que esta nueva generación de jóvenes pues sean capaces de seguir los pasos de lo que hicieron sus antecesores. ¿Cómo has notado el cambio del baloncesto de la Venezuela que conocías tú para la de ahora? No sé si has visto una mejora, un crecimiento, si ha cambiado algo, Curro. Sí, bueno, yo creo que ha cambiado estructuralmente la liga. La liga hoy día es más corta y lo que principalmente ha cambiado es que el jugador venezolano está fuera del país. La mayoría, te diría que de los 12 que anoche jugaron, hay 11 jugando fuera de Venezuela, ¿no? Entre Brasil, Chile, Argentina y España, pues los jugadores están fuera de lo que es la Liga de Venezuela, con lo cual pues cada uno viene de una estructura diferente, de una competición diferente y eso es la gran diferencia hoy día. ¿Cómo te sientes en lo personal con esa doble función, ¿no? Tanto en la selección como en Grecia con Promiteas, Curro, no sé cuánto cambia un poquito tu rol en un sitio con respecto a otro. ¿Cómo es de diferente? Bueno, es muy diferente, hoy tengo 4 conexiones de vuelo para llegar hasta Atenas mañana por la noche y el sábado jugamos en Campo de Alcalá, o sea que cambiar el chip de inmediato, apoyarte de esta forma, lo que hay que hacer es apoyarse muchísimo en tu staff, tanto en un sitio como en otro, pues son fundamentales los ayudantes y que bueno, pues sabiendo delegar y sabiendo organizar el trabajo para que se desarrolle en la línea en lo que uno desea, pues todo es mucho más fácil. Pero siempre con la inestimable ayuda y trabajo del cuerpo técnico que es tan importante. Conoces ya lugares como China, como Grecia, como Egipto, Curro. ¿Cómo se sigue respetando la figura del técnico español por el mundo? Porque imagino que sigue siendo la figura súper respetada, ¿no? En todos los sitios donde vas.
Sí, así es, así es. Somos valorados, somos respetados y para los que salimos es un orgullo, ¿no? Que el baloncesto español tenga representación en otros sitios y se nos valore tanto, ¿no? Yo creo que es muestra del buen trabajo que se está haciendo en España. En España hay muy buenos entrenadores, hay muy buenos entrenadores en categorías de formación también y los que hemos salido, pues yo me considero un afortunado por poder desarrollar mi trabajo en otros sitios, pero no soy el único y hay muchos que han hecho este camino y muchos más que lo van a seguir haciendo. Antes de preguntarte por tu trabajo en Prometeas, Curro, déjame que te pregunte, tú que estás en los dos lados, por así decirlo, del frente, tanto en un club como en una selección, ¿cómo de hándicap es todo el tema de que no paren las competiciones? ¿Cómo de hándicap es para el día a día que no haya los calendarios que sean los que tendría que haber para todos, que todos los jugadores pudieran estar siempre, tanto con sus clubes como con sus selecciones? Curro, no sé si hay que hacer algo para solucionarlo. Bueno, es una batalla de hace muchos años, es una conversación que debe surgir de FIBA y de Euroliga para ponerse de acuerdo, porque realmente este calendario es muy complicado de llevar adelante y la dificultad, nosotros hemos tenido mucha dificultad de traer a algunos jugadores que por ejemplo, estaban jugando en México, jugando en Argentina, porque sus clubes no les daban permiso. Claro. Y al final los rosters cambian mucho de una ventana a otra. Pues puede haber 3, 4, 5 jugadores que no hayan estado en una y que puedan estar en la siguiente. Así que la competición queda un poco rara porque no sabes a qué rival te vas a enfrentar también, ¿no? En nuestro pasado partido contra Brasil, pues tuvieron la suerte de poder contar con Yago dos Santos, que venía de su partido de Euroliga, y con Rafa Luz, que venía de su partido de ACB. Claro. ¿No? Y en la ventana anterior no habían estado. Nos enfrentamos a un Brasil diferente al que había jugado contra Colombia en la ventana anterior. Así que, bueno, todo cambia mucho. Por ir cerrando, Curro, tu trabajo en Grecia, en Prometeas Patras, ¿cómo has encontrado el básquet griego? Lo conocías bien del Coloso de Rodas de hace un par de temporadas. No sé si ha cambiado mucho, si está creciendo, si es más que Olympiacos que Panathinaikos en los últimos años, sobre todo. Pues está creciendo, la verdad que está creciendo. Ha crecido mucho en los últimos años. El nivel bajo medio de la liga ha crecido mucho. Cada vez los equipos están invirtiendo más y con mejores presupuestos. Y hoy día pues están los equipos de Salónica, tanto Aris como Pau, tratando de equipararse, tratando de dar ese paso adelante para acercarse a Olympiacos, Panathinaikos. Y luego pues clásicos como Marussia o Panionios pues apostando fuerte con grandes presupuestos y queriendo tener un papel de nuevo importante en la liga. Así que bueno, una competición que en los últimos 4 años que yo he podido estar está creciendo indudablemente. La última que te hago, te pregunto por las chances, ¿no?, de los dos principales conjuntos de Grecia, de Olympiacos, de Panathinaikos, de cara para la Copa Europa, ¿no? Con la competencia que hay, Curro, tal y como está la clasificación, con 3 triunfos prácticamente entre el primero y el octavo clasificado, ¿cómo los ves? No sé si como principales favoritos para jugar la Final Four de Atenas y como candidatos, ¿cómo lo estás viendo? Sí, los dos lo son. Yo creo que además este año pues juega el factor de que la Final Four sea en el OAK. Olympiacos tiene el deseo de ir allí y levantar el título en la cancha del rival. Obviamente Panathinaikos quiere hacerlo en su cancha y bueno, pues va a ser un final de Euroliga apasionante. Está, como tú has dicho, muy igualado todo. Hay muy poca diferencia entre los que van primero y segundo y hasta el 10º. Así que, bueno, puede pasar de todo, pero obviamente estos dos son candidatos. ¿Qué es lo que más echa de menos fuera de España, Curro? Cuando sales fuera, cuando trabajas fuera, ¿qué es lo que peor llevas? Bueno, la familia, los amigos, ¿no? El contacto, que hoy día, pues, con las tecnologías es más fácil estar cerca de lo suyo. Lo que más echa de menos es compartir momentos con tu familia, con tus amigos, que siempre es lo que uno puede hacer cuando está en casa y en este caso pues tenemos que esperar a cuando haya un pequeño break. Pues Curro, que es un placer charlar contigo, felicidades por el trabajo, por ese triunfo ante Chile, seguro que vendrá muchos más y que Venezuela es selección clasificada para el próximo Mundial y que salga todo perfecto en la reentrada al trabajo con Prometeas Patras. Fuerte abrazo, Curro, gracias.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Curro Segura, el entrenador andaluz, que es ahora técnico de la selección de Venezuela desde el pasado mes de noviembre, segunda ventana, la que ha dirigido al país sudamericano y, como nos contaba, la odisea que tiene que hacer ahora 4 vuelos para llegar hasta Patras, para mañana ponerse otra vez al frente del conjunto heleno y recuperar un poco la rutina, la vida de las ventanas FIBA, con muchos entrenadores de nuestro país, también repartidos por toda la geografía del baloncesto mundial. Y también, por supuesto, rinconcito para la NBA, que nos sigue dejando noticias y además de forma muy positiva. Jorge Quiroga. Jorge, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Bueno, hay que hablar de Hugo González. Sí. Mejor partido hace poquitas horas con Boston Celtics. 18 puntos, 16 rebotes, 3 tapones, 2 robos, 35 minutos. Es verdad que un triunfo cómodo ante Milwaukee, pero oye, se ve que va de menos a más en la temporada, Hugo. Oye, y en un quinteto titular que hace historia en Boston, Sí. porque es la primera vez en la historia que los 5 titulares son de raza blanca. Algo que no había pasado nunca en Boston, que fue precisamente el primer equipo que en su momento alineó a 5 titulares de raza negra, es decir, que van innovando los Celtics a medida que hacen historia, y Hugo también, ¿no? Acabas de decir el mejor partido de Hugo de la temporada. Yo no sé si es el mejor partido de Hugo de su carrera, vida. Puede ser. Sí, habrá hecho más puntos y más rebotes, pero nunca en un escenario Semejante como ese, claro. Tarjeta estadística, Eso no es, creo. eso es, y además coincidiendo con la reaparición de Giannis Antetokounmpo, es decir, con muchos focos de la prensa norteamericana y del mundo del baloncesto sobre ese partido, que además ganaron los Celtics claramente, con una actuación de Hugo sensacional, ¿no? No son solo los 18 y 16 que coleccionó, es el tiempo en pista que estuvo y el más 27 en ese más menos del que es el líder de la NBA. Es decir, estamos hablando de una aportación sensacional de Hugo González, que además tuvo que defender a Giannis Antetokounmpo. Fue uno de los que defendió a Giannis, ya lo dijo Joe Mazzulla, dijo que es una labor la de defender a un jugador como el griego, que no solo puede recaer en un jugador, que tiene que recaer en varios, y de hecho hubo varios jugadores que fueron los defensores de Giannis. Uno de ellos fue Hugo, y además lo hizo bastante bien, él consiguió un mate además delante del propio Giannis. Estamos hablando de un partido que le coloca a niveles... yo sé que lo que voy a decir puede parecer un absoluto sacrilegio, y no lo estoy comparando con él ni mucho menos, pero a niveles de Larry Bird, es decir, lo han dicho los propios Celtics, estadísticamente, desde la época de Larry Bird no tenían un rookie, un novato, con esos números, con ese partido, ¿no? Es decir, es dato estadístico, no es dato comparativo. Evidentemente Larry Bird es un jugador absolutamente histórico y de otra dimensión. Hugo no llegará probablemente nunca a lo que fue Larry Bird, evidentemente, pero sí que puede ser un jugador importante en un equipo en el que hay que recordar que no estuvo Jaylen Brown. Es una de las razones por las que Hugo jugó más tiempo. Faltaba a algunos jugadores más, pero al que puede volver Jason Tatum, y eso puede cambiar un poco también el panorama de Hugo. Lo hablaremos cuando ocurra, porque puede reducirle minutos, pero de momento la temporada que está haciendo Hugo es sensacional. Por lo colectivo te quiero preguntar, Jorge, ¿son los Celtics candidatos al título cuando recuperen jugadores o no? Bueno, a mí me cuesta quitarlos de la ecuación. Es verdad que hemos tenido unos Celtics que no empezaron muy bien, que se han ido entonando, que han ido encontrando rotación, que han cambiado jugadores del principio de la temporada, que además han hecho buenos movimientos. Sí. Y sí es un equipo que puede ser muy complicado en los playoffs. Yo veo que ahí están un punto por encima los Pistons, que es el líder del equipo de la conferencia este, y los Knicks, que creo que es el equipo más redondo del este. También Cleveland, que ha mejorado bastante, pero sí que considero a los Celtics candidatos a disputar las finales. Luego ya para el título habrá que hablar un poco, sobre todo de si los Thunder llegan de nuevo en forma o no, o si al final Denver entra
entra en el juego, pero yo creo que son candidatos, no sé si al título, pero sí a disputar las finales en el este, que creo que está muy abierto. El siguiente nombre es el de Mara, el de Adai Mara, Jorge, campeón de división de NCAA con su franquicia, con su universidad, con Michigan. Parece que le ha sentado bien, ¿no?, ese cambio de universidad, que este año está, no sé si en la madurez o por lo menos en ese crecimiento de su carrera. Te pregunto por su techo, Jorge. No sé si estamos ante un jugador ya de draft de este verano, si le ves cogiendo ese camino, si le ves completando su ciclo y tratando de encontrar hueco en la NBA, regresando para España. ¿Cómo le ves? Bueno, yo creo que las prisas no son buenas consejeras casi nunca. Es verdad que en muchos casos lo han sido, porque, por ejemplo, cuando Pau Gasol se marchó a la NBA, mucha gente vaticinó que no triunfaría y triunfó. En el caso de Hugo González, del que acabamos de hablar, mucha gente ha dicho que cómo se fue tan pronto y resulta que se está haciendo un hueco. Luego hay que ver si triunfar es lograr lo que hizo Pau, o triunfar es lograr lo que hizo José Manuel Calderón, por ejemplo. También es triunfar. Que para mí lo es, porque es establecer una carrera sólida y estable en la NBA y ser un jugador valorado, ¿no? Que es lo que fue, por ejemplo, José Manuel Calderón, sin llegar a ganar ningún anillo, pero no lo necesita para poder, lo que tú dices, para poder triunfar en la NBA. Eso sí lo puede conseguir Hugo y lo puede conseguir Adai Mara. Creo que lo tiene más fácil Hugo por su forma de jugar, por su posición, por su rol en el equipo, pero también veo a Adai Mara como un jugador absolutamente diferencial en el futuro de la selección española y de cualquier equipo al que vaya en la NBA. Es un jugador que ha mejorado mucho en un año. Es la clave muchas veces de cambiar de programa en la NCAA. No solamente se basa en el equipo, sino se basa en los entrenadores y en los programas que estos establecen para los jugadores, ¿no? Donde no estaba consiguiendo mejorar su rendimiento, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Había habido un estancamiento y posiblemente un retroceso, pero todo eso ha variado en cuanto se ha ido a Michigan, que es un equipo mucho más exigente y candidato a ganar la NCAA, por otro lado. Es decir, no estamos hablando de un equipo menor. Así que yo creo que el techo de Adai todavía no lo conocemos, afortunadamente, y creo que es un jugador, y en la federación lo tienen así definido, un jugador que puede cambiar por completo el futuro de la selección a corto plazo, además no dentro de muchos años, ¿no? A corto plazo, a un par de años vista o 3 quizá, pero yo creo que a lo mejor a Mara le vendría muy bien otro añito más en Michigan, donde está además progresando y donde está consiguiendo cosas en su juego que le van a convertir en un jugador potentísimo en la NBA. Le seguimos la pista, porque su envergadura, su estatura y sus movimientos no pasan desapercibidos para nadie, y se le está viendo como todo ese potencial que se vislumbraba empieza a sacarlo en una universidad más que respetada y prestigiosa de Estados Unidos. Jorge, gracias. A ti, Carlos, un abrazo. Vamos cerrando, venga. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now you ain't. Y lo que es el mundo, lo que son las ventanas desde Venezuela, desde el seleccionador de Venezuela, el seleccionador de Albania, un hombre que, bueno, pues que no sé ya cuántos países, cuántas selecciones ha dirigido, como es Richie González Dávila. Richie, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, un saludo para todos. Bueno, no sé si llevas bien la cuenta, ¿no? De cuántas selecciones llevas, cuántos países dirigidos, continentes, porque es tremendo lo tuyo. Bueno, me lo apunto de vez en cuando, sobre todo porque actualizo el tema de redes sociales y esas cosas, así que sí, ya son 14 países y 6 selecciones nacionales, que la verdad es que para sentirse orgulloso, y quién me lo iba a decir a mí la primera vez que salí de España, ahí rumbo a Uruguay por los años 90 y algo, así que nada, contento, una experiencia increíble y bueno, empezando un camino bonito a la selección de Albania que tiene muy buena pinta de cara al futuro. Y no sé si construyendo, Richie, casi desde cero, ¿no? Con un país que no tiene mucha tradición de baloncesto, que imagino que lo que querrá es ir poco a poco construyendo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una selección muy joven, con mucho futuro. De hecho, ahora, bueno, pues mis dos titulares en las posiciones interiores tenían 22 y 21 años, que quizás sean los jugadores de más proyección. Tenemos un jugador de 2'12", que juega en Grecia, Tula, que es capaz de tirar, botar. Bueno, que no sé por qué está jugando en la división tan baja, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora en las ventanas hemos tenido, bueno, la baja de 4 jugadores titulares que no han podido estar, ha costado mucho hacer la lista y sobre todo, bueno, hoy en día en Europa, sin jugadores nacionalizados, cuesta mucho competir, ¿no? No hay nada más que ver, pues, que todas las selecciones han jugado con americanos, principalmente puesto de base, y jugadores que han estado haciendo 30 35 puntos. Así que estamos felices con el partido, jugamos 30 minutos muy bien
bueno, y a construir, como decías, un proyecto cara al futuro. ¿Cómo ha sido tu trabajo en estos días, Richie? Porque imagino que cuando te llaman, te dicen la selección de Albania, supongo que no tendrías mucho conocimiento sobre el baloncesto de allí, sobre los jugadores de allí. ¿Cuántos vídeos se han visto en estas últimas semanas antes de ponerte ya en marcha con la selección para conocer un poquito el país, los jugadores, el baloncesto, lo que hacen por allí, Richie? Bueno, ya hace 3 semanas tuve una reunión en Albania con el presidente de la federación, el secretario general, para poner puntos en común y llegar a un acuerdo. Y a partir de ahí, bueno, pues evidentemente, como bien decías, me empapé un poco de lo que han sido los últimos partidos internacionales de la selección, ¿no? Luego aproveché para ver ese fin de semana que estuve allí en Albania, en Tirana, varios partidos de liga, y a raíz de ahí pues sacamos la lista, ¿no? Pero como te decía, al final somos un país pequeño que tampoco tiene tanto para elegir como las grandes potencias, y bueno, pues encima el día que volvía de esa reunión y de cerrar el acuerdo con ellos en el aeropuerto, me acuerdo perfectamente de Milán, se anuncia el tema de la nacionalización de Julius, con lo cual imagínate, fue un jarro de agua fría, porque bueno, ayer perdemos de 24 y de Julius hace 26, ¿no? Quiero decir que si hubiéramos tenido nosotros a de Julius, habremos ganado nosotros, o un americano nosotros, ¿no? Así que perdimos a 4 titulares, nuestra base titular, que juega en Kosovo con Paco Olmos, con mi amigo Paco Olmos, Daniel, muy buen jugador. Perdimos al capitán, que es un jugador de 15-10, Hamati, que se lesionó con su equipo en la liga, a nuestro 5 titular y a Topali, un jugador que está en Grecia, Adrián Topali, buenos jugadores, y bueno, al final, aún así competimos muy bien. Al final del tercer cuarto perdíamos de 6, y sí que es verdad que el último cuarto, bueno, pues sacaba un poquito la gasolina por una confrontación muy corta, y de Julius se puso a los mandos, llevaba 11 al final del tercer cuarto, algo con 26 puntos, ¿no? Es un jugadorazo y bueno, va muy sobrado en estos partidos. Richie, ¿qué nivel de baloncesto te has encontrado en Albania? ¿Cómo lo has visto tanto en tu primer viaje como ahora que has estado trabajando con la selección en esta semana? ¿Dónde hay más carencias? ¿Dónde hay más virtudes? ¿Margen de mejora, de maniobra? Nosotros somos un país con muchos jugadores que por la situación política que ha vivido Albania tantos años, tuvo muchas personas, bueno, de mi edad y bueno, pues también más jóvenes que emigraron, con lo cual hay muchísimos jugadores, muchísimos hijos de migrantes que están en Italia, Grecia, por proximidad geográfica, y que bueno, pues que hay que identificarlos para tener todos los talentos que puedan jugar con la selección. Al final Grecia e Italia son 2 baloncestos muy importantes, y jugadores que estén jugando allí con ascendencia albanesa, pues será muy importante incorporarles, ¿no? Sí que es verdad que la mayoría de nuestros jugadores que por esta selección juegan en extranjero, principalmente en Grecia e Italia, y la liga local es una liga con demasiados extranjeros, hay 6 extranjeros por equipo, lo que limita un poquito el tema de la progresión del jugador nacional, pero bueno, es un país que me recuerda un poco a la experiencia que tuve en Siria, ¿no? Gente muy identificada con la cultura, con el país, gente con mucho sentimiento de país, y bueno, pues también pues lo que comentaba un poco que viví en Siria, ¿no? Banderas en todos los lugares del país, y con las ganas de hacerse un nombre en el baloncesto europeo, y con ganas e ilusión de mejorar, evidentemente. Richie, te pregunto por conocimiento de causa, ¿cómo es de importante cuando se hace cargo uno de la selección el empaparte de la cultura del país, del día a día, de la forma de vida, del idioma, de un poquito de conocer el baloncesto para trabajar? Bueno, evidentemente yo siempre digo que cuando ponen una selección nacional en manos de un entrenador extranjero es una responsabilidad enorme, ¿no? Porque al final, están poniendo el baloncesto de un país, de una selección, en manos de alguien que no entrenan en el país, ¿no? Con lo cual al final te exige el ser muy respetuoso con los entrenadores, jugadores, clubs. Bueno, en ese sentido yo tengo mucha experiencia, con lo cual me cuesta mucho menos adaptarme a eso. Y evidentemente, pues integrarte a lo que es el baloncesto y su cultura, ¿no? Albania es un país muy bonito, muy europeo en el sentido de, es un país europeo evidentemente, pero muy parecido a cualquier ciudad española, con grandes avenidas, muchas zonas verdes, un lugar muy, muy tranquilo, y la verdad es que me lleva una gratísima impresión del país, de la gente, la amabilidad, el respeto, y ya te digo, ha sido una experiencia absolutamente increíble.
¿Cómo es el primer contacto cuando te haces cargo de una selección nacional? ¿Cómo es el primer contacto con los jugadores? ¿Qué feedback recibes? Porque supongo que la conversación tiene que ser muy cuidada, midiendo mucho lo que se dice para intentar llegar cuanto antes con el mensaje, ¿no? Bueno, además yo tuve en este caso la suerte, porque para mí fue una suerte de que el que había sido seleccionado hasta ahora aceptó ser mi ayudante, ¿no? Al final eso habla muy bien de alguien, ¿no? Y en la primera reunión lo dije, ¿no? Que, bueno, que me parecía enormemente de valorar bueno, pues me parecía fantástico que hubiera aceptado, porque la mayoría de entrenadores no lo hubieran aceptado, ¿no? Con lo cual le di las gracias ante todos los jugadores, le agradecí el respeto y la disposición para trabajar conmigo, y eso habla muy bien, pues, de la gente que está en el grupo de trabajo de la federación, ¿no? Evidentemente, bueno, pues a los jugadores intentas inculcarles un poquito tu mentalidad, ¿no? De intentar hacer un equipo competitivo, de estar aquí porque quieres mejorar, quieres ganar. Un poco la experiencia de estado tantas selecciones y tantas ligas cortas que también te ayudan a preparar un equipo en poco tiempo. Y bueno, evidentemente, pues intentar con tu filosofía y tu manera de jugar por hacer milagros. Y evidentemente no hay ningún sistema que lo pueda llevar a todos los lugares o a todos los países o a todos los jugadores. Tienes que adaptar a lo que vienes. Y un poco, bueno, pues evidentemente tienes un par de jugadores más referencia como teníamos, intentar jugar para ellos y sacar lo mejor de los jugadores para hacer un mejor equipo. Desde hace muchos años te has establecido en Islandia con la familia. Richie, te pregunto, ¿cuántas ganas tenías en lo personal de un proyecto más o menos estable a medio largo plazo, de no estar prácticamente recorriendo con la maleta hecha el mundo cada 3, 4, 5 meses? Bueno, Islandia lo que nos ha dado es un tema a nivel, sobre todo a nivel familiar, una estabilidad que, bueno, cuesta muchísimo encontrar en el mundo del deporte profesional. Al final aquí ya son 7, casi 8 años, mis hijos tienen 18, bueno, pues han vivido mucho más tiempo en Islandia que en España. Es un país de un respeto, una tranquilidad, una cultura increíble, una seguridad. Mis hijos de que tienen 5 años van al colegio solos. Hablan inglés mejor que cualquiera, es una locura, porque aquí todo es en inglés. Hablan irlandés, español, polaco, porque aquí sus mejores amigos de los coles siempre son polacos. Quiero decir que, bueno, pues te da una serie de cosas que te permite estabilidad. Sí que es verdad que, bueno, pues yo esos años que he estado aquí, he estado 3 años en Venezuela, 3 en Dominicana, ahora la experiencia con Albania, también tuve la de Siria, Túnez. Quiero decir que también me ha facilitado, bueno, pues lo que cuando llega el periodo de selecciones o ligas en Latinoamérica a partir de febrero-marzo, poder compaginar ambas cosas, ¿no? Pues sí que es verdad que nosotros como familia estamos muy agradecidos a lo que ha estado de Islandia y, bueno, es una parte muy importante de nuestras vidas. Y bueno, también el baloncesto aquí es un buen deporte. Islandia está compitiendo prácticamente siempre en todos los Eurobasket. Hablamos de un país de menos de 400.000 habitantes, ¿no? Sí. Tiene un mérito increíble. Otro día gana Lituania remontando 20 puntos. No han sido capaces de jugar un mundial de fútbol que no jugó ni Japón ni Estados Unidos con 300 millones de habitantes. Bueno, es un país de una cultura deportiva increíble y bueno, mucho mérito pues por las circunstancias atmosféricas que tiene el país. Así que ese aspecto contentos y bueno, sobre todo por, como te decía, a nivel familiar tiene una estabilidad y bueno, a nivel económico evidentemente son países que las condiciones que te ofrecen no solo económicas, sino claro, todo lo que rodea casa, colegios, bueno, una serie de cosas que bueno, es difícil encontrar en España, esa es la realidad. No sé si eres consciente un poco, Richie, a veces de que eres un rara avis, ¿no?, en el deporte, por haber sido tan trotamundos, tan camaleónico, sobre todo en España, ¿no? Un caso que no se ha visto muchas veces, Richie. No sé si cuando cogiste el petate por primera vez se imaginaba uno que lo que viviría era tan bestia como lo tuyo. Bueno, la verdad es que nunca te imaginas que vas a llegar a tanto, ¿no? Yo, bueno, siempre digo que el nivel de centrales de España es increíble, ¿no? No solo en baloncesto, en todos los deportes, ¿no? España es tan buena en tantos deportes por el nivel de centrales que hay, ¿no? Al final, yo, por ejemplo, en Chile, de que estuve 3 años, viví con el Comité Olímpico de Chile, que era mi contrato con ellos, había entrenadores de España en todos los deportes, ¿no? En handball, en piragüismo, en muchos deportes. A mí me llena de orgullo pues haber sido el primer entrenador español que ha entrenado en 6 países ya, ¿no? Porque al final soy el primer entrenador español que ha entrenado en Chile, en Uruguay, Bolivia, Túnez. Bueno, pues ahora en
en Albania, ¿no? Bueno, pues con el lío de entradas que hay en España, pues eso pues es para sentirse orgulloso, ¿no? La verdad es que nunca me he planteado nada. De hecho, bueno, a mí se me decía que son unos países peligrosos. Bueno, yo soy íntimo amigo de Javi Juárez, de Aldo Casadevall, por los años que compartí en Burgos, ¿no? Y ahora está hablando mucho con ellos, pues han quedado en Abu Dhabi, están ahí prácticamente confinados, ¿no? Sí. Países a mí de Corea del Norte, de Siria, tal, y ahora estáis vosotros confinados en Abu Dhabi, ¿no? Quiero decir que yo nunca he hecho nada pensando en ser pionero. Sí que es verdad que, bueno, ha habido sitios a los que he ido precisamente porque me ha apetecido, ¿no? Nunca ha sido, al final en la vida siempre hay razones para hacer algo o no hacerlas, y bueno, por encima de todo está el que a ti te apetezca, ¿no? Como fue la experiencia de Corea del Norte, evidentemente, cuando te dan posibilidad de ir a un lugar así, que da igual que seas millonario, que seas famoso, cantante, que seas político. Quiero decir, si no tienes una invitación como tú y yo no puedes ir, pues te sientes un elegido, entre comillas, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, como bien decía, la primera vez que salí fuera, cuando estuve en Uruguay, muy jovencito, me pareció una experiencia increíble. Y bueno, ya la primera experiencia larga, que fue la de Chile, a partir del 2010, sí que tuve claro que mientras tuviera opciones y salgan opciones, las seguiré viviendo, porque te puedo asegurar que las experiencias de vida, tanto a nivel profesional como personal, que te da entrenar en extranjero son impagables, y yo me siento una persona muy afortunada, que bueno, como siempre digo, he podido hacer de mi pasión mi profesión, y bueno, pues sigo haciéndolo disfrutando del camino, y cada experiencia esta se queda algo de ti y son de verdad impagables. Pues Richie, que se te quiere mucho, lo sabes, que felicidades por ser tan valiente y por cargarte siempre los retos en la mochila y en la espalda, y que sea provechosa esta nueva experiencia con la selección de Albania, y sobre todo que el día a día siga fantástico junto a la familia en un gran país como es Islandia. Suerte y gracias, Richie. Muchas gracias, Carlos, por tu llamada, y como digo siempre, los que estamos fuera, por lo menos yo, valoramos muchísimo que os acordéis de nosotros, así que gracias por estar siempre ahí pendiente, detrás, apoyando, y vamos, para mí es algo impagable también, así que un abrazo y muchas gracias. La lista es enorme de entrenadores por el mundo, eso quiere decir lo buenos que son y el nivel tan alto que tenemos de entrenadores en todos los deportes, no solo en el mundo del baloncesto. Pues así cerramos Nos gusta el básquet, con mucho viaje por Italia, por Venezuela, por supuesto también Albania, de camino a Islandia, y también por ese repaso, lo que ha hecho la selección en su 2-2 ante Ucrania y en su camino hacia el Mundial 2027, en una semana de fichajes, de bombazos, como los de Jabari Parker a La Peña o Chimezie Metu a Dreamland Gran Canaria, donde se vuelve a jugar el baloncesto continental en esta semana que nos ha dejado cambios de sedes momentáneas por la situación geopolítica del Hapoel, que volverá a Bulgaria, del Maccabi, que volverá a Serbia, y del Dubai Basket, que jugará sus partidos como local en Sarajevo, en la capital bosnia, para intentar acabar de la mejor forma posible la temporada y no sufrir los impedimentos de la situación en Oriente Próximo. Nosotros que nos vamos, ha sido un placer acompañarles una semana más. Nos pueden escuchar cuando quieran y como quieran a través de las principales plataformas de podcast, porque el básquet no para y encaramos ya el tramo final de la temporada. Sean felices, disfruten de la radio, disfruten de la vida, y nosotros volvemos la semana que viene. Adiós.